compartiendo. Sí. Ok. Bueno, pues mucho gusto de estar con ustedes hoy. Vamos a hablar de urticaria en niños. Hablo un poco de urticaria y angioedema, pero angioedema un poquito más, un poquito solo por encima, porque a veces van unidas, entonces lo quise mencionar, pero pues el angioedema es otro mundo también, ¿verdad? Yo soy psicóloga, como les dijo Rosina, y pues creo que eso es uno de los temas más bonitos, a mí me gusta mucho, y más difíciles, y que es un tema súper común, entonces vale la pena que ustedes puedan manejar bien, ¿verdad? Porque sí es un tema súper común y que pues muy mal manejado a veces, ¿verdad? Entonces la urticaria es una de las más frecuentes de visita a los alergólogos, a los dermatólogos y de hecho a los servicios de urgencias, ¿verdad? Pues es una reacción cutánea vascular con edema en la dermis, o sea, lo que viene siendo un abón, ¿verdad? Eso es un abón. Cuando tenemos un conjunto de abones, pues a eso es a lo que le llamamos urticaria. Existe la urticaria inducible y la urticaria espontánea, digamos, si la queremos dividir como en causas, vamos a llamar, y si la queremos dividir en tiempo, pues están las agudas y las crónicas. Las características de los abones, como para cumplir que sea un abón, tienen que aparecer y desaparecer con rapidez, cambiar de localización y tienen que durar siempre menos de 24 horas cada vez que aparecen, ¿verdad? Puede ser desde 30 minutos a 4 o 6 horas. Ese tiempo que puse ahí es porque es lo más común, pero pueden durar 23 horas justo o pueden durar 20, 15 minutos, ¿verdad? También. Dentro de las primeras 24 horas que aparezcan y desaparezcan es lo normal, ¿verdad? Aunque la urticaria dure meses o años, el abón en sí tiene que durar menos de 24 horas. Y es una cosa que tal vez confunde un poco al paciente y a los médicos, creo yo, porque al decir nosotros menos de 24 horas y la señora puede decir, o el niño, es que llevo 3 años con esto, ¿verdad? Sí, 3 años sí, pero el abón en sí es lo que importa, ¿verdad? La duración es variable entre cada niño, pueden ser horas, días, semanas, lo que sea, ¿verdad? Y casi nunca reviste gravedad. Sin embargo, la calidad de vida sí puede empeorar bastante. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Si hay una relación con alergia o no. La mayoría de urticarias no tienen relación con alergia. Sin embargo, sí existe mucha confusión entre profesionales primarios de la salud y entre los propios pacientes, ¿verdad? Entonces, sí hay casos en los que una reacción alérgica puede llevar a una urticaria, ¿verdad? Pero es bastante fácil de distinguir. Cuando ustedes ven una alergia, es una reacción inmediata, por ejemplo, a una picadura, a una toma de un medicamento o a un alimento, pero no va a continuar días después, ¿verdad? Va a resolver rápido o volverse una anafilaxia, ¿verdad? Una de las dos. Pero no se va a quedar por una alergia, no nos vamos a quedar con una urticaria por una semana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso es como algo importante de entender. Entonces, entre las inducibles tenemos la inducida por el frío, coagética por el agua, el dermografismo por los estímulos de la piel, la tardada por presión, la solar, la colinérgica por presión y por contacto. Y las no inducibles, que es básicamente la espontánea, ¿verdad? Esta es como la segunda las dos clasificaciones de acuerdo a la causa, entre comillas, y ahorita les explico el porqué. Y luego, pues están también las urticarias vasculitis, donde aquí sí hay lesiones que duran más de 24 horas y entonces ya nos adentramos a otro mundo de la urticaria vasculitis que va por otro tema y que donde sí hay que hacer una biopsia y está asociado a otras enfermedades y es otro rollo, ¿verdad? Entonces, nosotros generalmente lo más importante de diferenciar en una urticaria es si es una urticaria aguda o si es una urticaria crónica y esto solo nos lo va a decir el tiempo, que está en 6 semanas. Si dura menos de 6 semanas es una urticaria aguda y si dura más, pues ya es una urticaria crónica. Esto de que dure más de 6 semanas es bien relativo, ¿verdad? Porque a veces pueden ser 6 semanas que son diarios, o sea, que el paciente tiene todos los días urticaria durante esas 6 semanas, o puede ser durante esas 6 semanas, más de 6 semanas, ¿verdad? Puede tener 2 veces por semana, o una semana no tuvo nada, pero la otra semana tuvo 3 días y así, ¿verdad? También entra dentro de la urticaria crónica pacientes que cuentan la historia de a los 2 años tuvo una urticaria, le duró como 2 semanas y se le fue. A los 3 meses volvió a tener otra y le duró lo que le había durado.
Luego cumplió 4 años y le volvió a pasar. Y luego ya no le pasó y nunca cumple las 6 semanas de corrido, pero son muchos episodios chiquitos en un corto tiempo, digamos, en 3 años o en 2 años o en 4 años. Ha tenido varios episodios cortitos. Eso también es una urticaria crónica y eso es importante que lo sepan. No es lo más común, pero sí pasa. Entonces, aunque ustedes tienen que tener el concepto de las 6 semanas, también si a un paciente ustedes les dice que tiene urticarias a repetición, aunque duren menos de 6 semanas, pues también hay que sospechar que estamos ante una urticaria crónica. Entonces, cuando estamos en una urticaria aguda, que es lo más común que ustedes van a ver en la emergencia, por ejemplo, o que les va a llegar a su consulta una urticaria que ayer empezó y el papá lo trae hoy, o por ejemplo, o hoy en la mañana y lo trae en la tarde, generalmente va a ser por infección, algo infeccioso, generalmente viral, pero realmente puede ser cualquier tipo de infección. En muy pocos casos, pues sí, puede ser una urticaria desencadenada por una alergia, si es en el momento que el papá les dice, mire, le acabo de dar huevo y tuvo una urticaria, ok, veamos cómo se comporta la urticaria, para mientras se suspende el huevo y pues ya veremos, ¿verdad? Pero si ya es una urticaria que les dice, mire, es que el sábado empezó, hoy estamos a lunes y la urticaria hoy le volvió a salir, pues ustedes ya saben que ahí no hay ninguna alergia, no tiene relación, ¿verdad? Y luego, cuando ya pasamos esas 6 semanas y estamos en una urticaria crónica, generalmente es un proceso autoinmune, ¿verdad? Hay cierta asociación con enfermedad tiroidea que al principio se creía que era mucho más alta en adultos, y de hecho yo siempre lo decía en las presentaciones, pero pues ya no, ya se sabe que también en niños hay cierta relación y que está subiendo más de lo que se creía, ¿verdad? Ahora que se ha estudiado más. Y de los pocos exámenes de sangre que nosotros pedimos a un paciente con urticaria son pruebas tiroideas, ¿verdad? Si las pruebas tiroideas, al menos en adultos, si las pruebas tiroideas están normales, siempre repetimos al año, que a veces no van de la mano, ¿verdad? Porque como no realmente no es la causa, no son enfermedades que van de la mano, podría al año ya tener alguna asociación. Entonces en niños está haciendo lo mismo, ¿verdad? Depende si tiene síntomas y no, pero bueno, más o menos así. Obviamente en una urticaria crónica, lógicamente la alergia queda fuera, ¿verdad? Todavía en la aguda podríamos ver cómo se está comportando, etcétera. Si solo ha tenido 2 episodios y en los 2 episodios ha comido lo mismo, pues sí, ¿verdad? Pero en la crónica, donde ya sabemos que lleva, no sé, 3 meses con una urticaria, pues obviamente la alergia ya queda totalmente fuera. Entonces, la aguda afecta más o menos del 18 al 20% de la población en algún momento de su vida. Alguien ha tenido una urticaria, aparece súbitamente y si no se trata adecuadamente puede mantenerse repetidos por días. Y esto es bien importante porque generalmente niños que pues al haber tenido un manejo muy agresivo al inicio, luego rebotan, ¿verdad? Y tal vez si hubiera sido un poco más adecuado el tratamiento, hubiera pasado un poco más rápido. La biopsia veríamos dilatación de pequeñas vénulas y capilares situados en dermis superficial, ¿verdad? Eso es lo más importante. Hay ensanchamiento de las papilas dérmicas, aplanamiento de las crestas interpapilares y hay edema de las fibras de colágeno. Un único brote de abones con o sin angioedema que involuciona en 48 a 72 horas y puede llegar hasta las 6 semanas y a partir de ahí, pues ya está, ¿verdad? Ahora, si nosotros queremos determinar por medio, o sea, determinar una alergia mediada por IgE, además de la clínica que el paciente nos trae y todo eso, pues debemos de ver cómo ha sido, si ha sido inmediata, prolongada. Porque, por ejemplo, a veces el papá, bueno, los papás nos dicen, es que fíjese que el sábado fuimos a comer a no sé dónde y le dimos de comer no sé cuánto, y el martes le empezó a salir, pues ustedes ya saben que ahí no hay relación, ¿verdad? Medicamentos, pues si hay una coincidencia con urticaria aguda, por ejemplo, que el paciente tenga una amigdalitis y está tomando tal tratamiento, entonces el papá nos dice, mire, es alérgico, tuvo esta urticaria justo cuando le di la amoxicilina, ¿verdad? Entonces ustedes no tienen que etiquetar al paciente, ¿verdad? Sino mandar a hacer un estudio, porque la urticaria puede ser de la propia infección y no tener nada que ver con el medicamento, que de hecho les puse esta estadística. Esto es un estudio que se hizo en el País Vasco, donde el 92% de los pacientes que llegaban a consultar por pruebas de alergia no tenían alergia al medicamento, sino había sido la urticaria parte de su proceso viral, ¿verdad? Lo que pasa es que en ese momento, si el paciente tiene una urticaria única, inmediatamente después de haberse tomado la amoxicilina, van a tener que suspender la amoxicilina, ¿verdad? Porque en lo que, pues las penicilinas, en lo que se sabe, pero lo que importa es que ustedes no lo dejen etiquetado de alérgico a las penicilinas, sino que se haga un estudio posterior, ¿verdad? Con los medicamentos siempre tienen que tener esta precaución,
porque claro, si él está tomando un medicamento coincidiendo con su infección, se puede relacionar y a veces no es así. Y bueno, la crónica está asociada en el 50% a angioedema. Por eso nosotros decimos que un paciente que tiene 3 características, cuando vemos un paciente en una urticaria aguda, nosotros no sabemos si ahí se va a quedar, ¿verdad? Si va a ser de ese 20% que tiene en una subida o si realmente es un paciente que va a pasar a ser una crónica. Pero hay 3 cosas que nos dicen como que es un paciente que probablemente va a pasar a una crónica. Una de esas es que sea mujer, que tenga enfermedad tiroidea, y la otra es que esté asociado a angioedema, o sea que aparte de las ronchas, de repente se le hincha el ojo, se le hincha el labio, las orejas, los dedos. En los niños es bastante común las plantas de los pies, les duelen, ellos se quejan de dolor al caminar y es como, claro, ellos caminan, corren, saltan y todo, hacen bastante presión a la hora de caminar y hacen presión sobre la planta de los pies y después les duele y es porque están hinchados por el angioedema. Entonces, cuando nosotros vemos estas 3 características, es un paciente que probablemente va a pasar a una crónica. Entonces, las crónicas pues están asociadas en el 50% al angioedema. En la biopsia pues se va a ver un infiltrado linfocítico perivascular que no es necrotizante, lógicamente. En un 40 a un 50% más o menos se puede comprobar el origen autoinmune, aunque realmente no sé qué sentido tiene, pero se puede comprobar. Desde 1946 que está descrito este origen autoinmune con una reacción intradérmica que es el autotest. Obviamente esto pues ya no se podría hacer ahorita por todas las enfermedades de transmisión que hay en este momento, ¿verdad? Pero lo que hacían era que sacaban suero del paciente, digamos a mí yo tenía una urticaria crónica, sacaban sangre, se quedaban con el y le hacían una prueba como un prick test a otro paciente, digamos a Rosina, le ponían de mi suero en el brazo y hacía una reacción. Hacía una urticaria en el sitio donde le habían funcionado, porque tenía el suero mío, ¿verdad? Claro, esto ahora ya no se puede hacer porque no le podemos inyectar a Rosina mi suero por temas de bioseguridad, pero en ese momento, que sí se hacía, fue cuando se comprobó que esto era algo autoinmune, ¿verdad? Bueno, eso es lo que les decía. Cosas que en el suero del paciente con urticaria crónica existe un factor, una IgG que va a dirigir frente a esos receptores del que provocan esa activación y esa liberación de todos los factores proinflamatorios que hacen la urticaria, ¿verdad? Entonces nosotros lo que les decimos a los pacientes es, bueno, yo lo que generalmente es que les hago un dibujo, ¿verdad? De la piel con todas sus capas, un mastocito ahí activado con sus antenitas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tengo una infección? Pues este mastocito se pone pilas y empieza a liberar sustancias proinflamatorias para ayudarme con mi infección. Con una alergia, ¿qué pasa? Pues él creó anticuerpos y también me libera lo mismo. ¿Y qué pasa con una enfermedad de urticaria? El paciente hace lo mismo, solo que aquí no hay infección, aquí no hay ninguna alergia. Lo que hay es una liberación por autoinmunidad, ¿verdad? Yo creo que el paciente lo entiende bastante bien cuando uno se lo dibuja así. Están las antenitas que no necesitan ningún estímulo, sino ellas se van a activar, ¿verdad? Solas. Y así van a hacer esa liberación masiva de lo que hace la urticaria. Aquí tenemos una incidencia, ¿verdad? De los porcentajes que siempre es mayor en mujeres, en los niños también es bastante similar. Es similar, perdón, en los niños y en los adultos es similar, siempre las mujeres tienen más. Aquí hay un porcentaje de la duración de los síntomas, ¿verdad? De todas las semanas o de los años, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, de 6 a 12 semanas el porcentaje es alto. Lo que pasa es que a veces no son semanas seguidas, o sea, hay pacientes que tienen pues 10 semanas seguidas, descansan un año o así, no tienen nada y de repente el otro año otra vez, y así, eso es lo más común que uno suele ver, incluso en niños. Entonces, la doctora Ferrer y sus colaboradores demostraron que en un 40% de los pacientes con urticaria crónica hay anticuerpos IgG contra la subunidad alfa de receptor de la IgE. Ese es el responsable de la liberación de histamina. Y ahí es donde está la relación con la enfermedad tiroidea. Entonces, si ustedes ven aquí, este es más o menos el dibujito que yo les digo que le hago al paciente, ¿verdad? Le pongo el mastocito y entonces le hago aquí unas antenitas, entonces ya le digo que ellos liberan estas bombas que van hacia la piel, hacia hacer el eritema, la inflamación y crear el abón, al final de cuentas, ¿verdad?
Solo que esta liberación de mastocitos va solita, de manera autoinmune, no causada por el cerdo, ni por el detergente que se puso el paciente que lavó la ropa, ni por el chocolate que se comió ayer, ¿verdad? Que eso es lo que generalmente el paciente trae, esa idea. Aquí esta imagen me encanta porque se ve cómo están la estimulación de estos nervios, ¿ve? Que es lo que produce el picor, que es lo que va a hacer que la calidad de vida del paciente sea bastante mala, ¿verdad? Niños que dejan de dormir, que no pueden estudiar, o sea, de verdad es un síntoma, el prurito es un síntoma muy mal valorado y es un síntoma que causa demasiada mala calidad de vida, ¿verdad? Y bueno, esto que ya lo saben, que el contacto con los vasos provocan es que se dilaten y hace esa liberación de tejido que causó el edema que tiene la bombra. Aquí ya están este es más que todo es el dibujito que les hacemos, de cómo los marcadores atraen a otras células inmunitarias y ya migran a la piel y pues se pone peor, aquí, pues lo mismo con el angioedema, solo que esto ya va a la hipodermis, ¿verdad? Entonces, claro, esto ya es más lógico que no va a resolver en 24 horas como los sabones, sino que ya va a tener un curso más prolongado de 48 a 72 horas. Entonces, el diagnóstico básicamente es la historia clínica, ¿verdad? Es muy raro que nosotros hagamos una biopsia. Tiene que ser en un paciente que ya sospechemos una vasculitis o que ya veamos que es un paciente politratado y maltratado, que ya los sabones hayan cambiado o incluso gente que ya se ha dañado la piel y entonces pues ya te da duda, etcétera. Entonces pues tocará, pero realmente es muy raro. No se necesita una analítica en el caso de los pacientes con urticaria. Lo que te dicen las guías, en todo caso, un hemograma con velocidad de sedimentación y anticuerpos antitiroideos y pruebas tiroideas. Eso es lo más importante. Realmente nosotros lo que generalmente hacemos son pruebas tiroideas y listo. Y bueno, y los anticuerpos, pero nada más. No es necesario. Luego, si ustedes sospechan pues algo infeccioso y le tienen que hacer analítica, pues sí, ¿verdad? Pero si solo estamos hablando de la urticaria, pues nada. Pruebas cutáneas de alergia, pues tampoco, ¿verdad? No, como les explicaba aquí, las alergias es muy raro que tengan una relación. Y si sí existiera esto, pues ya necesita un estudio alergológico como tal, que no se va a poder hacer en el momento de la urticaria, sino hay que esperar 4 semanas después de la urticaria, ¿verdad? Entonces, pues, a ver, en el momento de valorar al paciente con la urticaria, no vamos a hacer ninguna pruebas. Y hay unas cosas muy importantes, que son los factores desencadenantes. No son la causa, no es que los AINES causen una urticaria crónica, pero son factores desencadenantes. Los AINES, las infecciones, todo lo psicosocial, el calor, el alcohol y el ejercicio. Todo más o menos va relacionado hacia lo mismo, ¿verdad? O sea, esa liberación de cosas proinflamatorias, donde, por ejemplo, un paciente con una urticaria ya controlada y pues ahí está con su tratamiento y está bien, un día va al dentista y después de esa ida al dentista, fatal, ¿verdad? Ya sea con angioedema o con urticaria, por la propia manipulación, ¿verdad? Y la liberación que hay de antiinflamatorios en la hora de ir al dentista, por decir algo. Un paciente que choca y pues se pone muy nervioso y etcétera, pues también es probable que después de eso tenga un brote de urticaria, ¿verdad? Todas estas cosas son cosas que pueden ocasionar un brote de urticaria. En las niñas lo vemos muy relacionado con la menarquia y esas primeras menstruaciones. Igual que en las mujeres, también tiene mucho que ver lo hormonal y relacionado con el ciclo menstrual. Entonces hay mujeres que pues ya tienen su urticaria bien controlada y saben que a la hora de venir la menstruación aumentan la dosis de lo que están tomando, el antihistamínico que están tomando, ¿verdad? Luego de las urticarias inducidas, que son las que les comentaba, existen varios tipos. La frigore es causada pues, por el frío. Se comprueba por medio de una prueba que se llama la provocación con cubito. Es un cubito de hielo el que se pone sobre la piel y se va midiendo por medio de tiempos y se va dejando abón de acuerdo a cada tiempo. Entonces, de primero 20 minutos, luego 15 minutos, 10 minutos, así, depende de la exposición que tenga el paciente, así va a durar el abón. Existe el TEM test que sirve para, pues es básicamente lo mismo arcaico que hacíamos con el cubito, solo que ya pues digitalizado. En la urticaria frigore sí tenemos que hacer algunos exámenes más porque hay alguna relación con otras enfermedades. Es de las únicas, de las pocas que sí les diría que hay que hacer algunos exámenes. Luego la retardada por presión
son unas como tipo pesas que se cuelgan, generalmente las hacemos en los muslos, pero bueno, puede ser en cualquier parte. Eso es controlado, o sea, esas pesas vienen con diferentes pesas y se hace también por tiempos. Y así se ve, eso se deja y pues ya se ve si se hace la bomba sobre el área que está con la presión. La solar, generalmente en la solar no se hace esta prueba, pero bueno, si se quisiera hacer, existe un test con luz ultravioleta y diferentes longitudes de onda. Sin embargo, casi nunca se hace, porque sí puede causar urticarias pues más severas y por el riesgo de todo lo de la luz UV. Se tienen que descartar otras fotodermatosis, esto es súper importante, la urticaria solar es mucho menos común que, por ejemplo, la frigore y se tiene que descartar con otras fotodermatosis, ¿verdad? Eso es bien importante. Luego está el dermografismo, que existe este dermatografómetro, que tiene aquí diferentes, aunque parezcan iguales estos 4, no lo son. Y entonces a la hora de pasarlo son diferentes intensidades, profundidades, mejor dicho. Y entonces pues se ve si se queda marcado o no se queda marcado con abón, ¿verdad? O sea, no vale que me lo pasen en la piel y me queda rojo, eso no. Tiene que hacerse una abón, ¿verdad? Sobre la línea. Si no tienen un dermatografómetro, pues agarran lo primero que encuentren, un lapicero o lo que sea, y lo hacen un totito o algo, y pues ven si la piel, y lo van con el tiempo, ¿verdad? Lo van viendo con tiempo. Está el vibratorio, se puede usar de estos agitadores que hay en el laboratorio para ponerlo y pues conforme va vibrando. Nosotros tuvimos un paciente en el hospital en Navarra que manejaba camiones. Él tenía una vibratoria en las piernas y nosotros pensábamos que era de presión por estar sentado y después nos dimos cuenta que era vibratoria porque él se sentaba en otros lugares y no le pasaba. Pero en el camión sí iba como vibrando y pues le pasaba. La acuagénica, nunca se sumerge al paciente ni se hace nada de esto, siempre es un test con ropa mojada, con presas de aguas, casi siempre en el antebrazo, ¿verdad? Y todas estas pruebas tienen que ser en un ambiente donde se pueda controlar la situación porque puede ir a más, ¿verdad? Especialmente la acuagénica, la de frigore, son las que podrían tener una repercusión así. Y luego está la colinérgica, que es, la prueba generalmente consiste en hacer ejercicio. Puede ser sobre una cinta o puede ser en algo, un baño o un área donde haya vapor. Y esta generalmente siempre es bastante limitada, es cortita, es rápida, son babones muy pequeñitos, duran casi siempre 10-15 minutos, tienen ciertas características cada una y que pues van dando un poco la pauta de diagnóstico. Entonces, existen ciertas herramientas que sirven para medir la gravedad y la afectación de la calidad de vida, lo cual es bien importante hacer. O sea, ver un paciente con urticaria y pues solo dejarlo no vale, porque al final para nosotros saber si el tratamiento está siendo efectivo, si tenemos que subir, escalar de tratamientos, es importante que utilicemos estas herramientas, ¿verdad? Que es el UAS o el UAS7, que son test, ¿verdad? Que se hacen donde se ve según la puntuación, de acuerdo a los abones y al prurito que haya, se hace. El UAS normal es el que en el momento se hace y da cierto número con una escala análoga visual donde el paciente nos dice cuánto ha dormido o no dormido por el picor. Y luego el UAS7, que son 7 días de medir esto y a los 7 días nos lo entrega y entonces nosotros sabemos cómo está afectando, ¿verdad? Entonces, el tratamiento, un antihistamínico de segunda generación, no sedante, ¿verdad? Súper importante en los chiquitos, ¿verdad? Que no les demos antihistamínicos sedantes cuando ellos, pues, no los queremos ver al otro día atontados, ¿verdad? Existe un mito muy importante que quiero hablar de él porque lo van a ver un montón, que es prescribir antihistamínicos sedantes para el descanso nocturno. Entonces en la mañana le dan uno no sedante y en la noche uno sedante para que descanse en la noche, ¿verdad? Y esto ya hay varios estudios donde se ha comprobado que no tiene eficacia, donde el paciente al otro día no solo va a estar somnoliento todavía por el medicamento, sino que con picor, ¿verdad? Es más importante que ustedes le alivien el picor y si él está aliviado del picor, él va a dormir bien, ¿verdad? Y el hecho de usarlo como un sedante para dormir no le va a tranquilizar el prurito. Y son niños que ustedes los ven y todavía tienen un montón de lesiones de rascado que en la noche, aunque estén así atontados, ellos están rascando. Entonces,
lo de combinar antihistamínicos, sea por dar o no se dar, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Si ustedes necesitan más de un antihistamínico al día, es mejor que utilicen el mismo. O sea, se puede duplicar, se puede triplicar dosis, pero del mismo antihistamínico, no combinarlo, ¿verdad? Tiene mucho más utilidad el duplicar y triplicar el mismo que meter un montón de antihistamínicos, ¿verdad? Además de que también va a hacer que el paciente tenga menos adherencia al tratamiento y se confunda y es más relajo. A que si ustedes les dan uno mismo, solo que 2 o 3 veces al día. Nosotros en la escala de tratamiento, pues depende en qué momento llegue el paciente y cómo llegue, pero la escala es el primer escalón, un antihistamínico al día, el segundo escalón son 2, 3 o 4 antihistamínicos al día, y el tercer escalón, ya hablando de una urticaria crónica, es el omalizumab, ¿verdad? Después de la edad permitida, ya podríamos utilizar un omalizumab para urticaria crónica. Generalmente en niños no es tan común, pero sí se hace, ¿verdad? Especialmente niños más grandes, niñas ya con menarquia y así, ya empiezan a haber urticarias crónicas que son bastante, que no responden al tratamiento convencional, que son los antihistamínicos, incluso 2 o 3 veces al día, ¿verdad? También si ustedes están en 3, 4 antihistamínicos al día, yo generalmente cuando estoy en 3, ya subir a 4 no tiene mucho sentido y es más fácil, no más fácil, pero es más exitoso el omalizumab. Pero si ustedes están entre 2 y 3 al día y sienten como que no hay nada mejoría, antes de pasarse el omalizumab, la opción es cambiar de antihistamínico. O sea, puede ser que ustedes estén con una cetiricina y la cambian a bilastina y el paciente mejora, ¿verdad? Entonces le ahorran pues, un cuerpo monoclonal, ¿verdad? Entonces sí es una buena opción. Lo más importante de todo. El corticoide no se utiliza para la urticaria y es tiene súper presente. Nosotros utilizamos corticoides solo en una exposición súper grave cuando hay un angiodema intenso que de verdad no va a resolver con antihistamínicos, ¿verdad? Se utilizan dosis súper pequeñas de 3, 4 días, no más de 7 días, porque el problema con el corticoide, y esto también está demostrado, la doctora Ferrer hizo un estudio también de esto, grande, es que cuando ustedes utilizan un corticoide en la urticaria inicial, les va a ir súper bien, ¿verdad? O sea, el paciente va a mejorar y todos felices y se va de la emergencia feliz. Pero el rebote va a ser peor. Y si era una urticaria que iba a durar, pues yo qué sé, 5 o 6 meses, y generalmente son urticarias que se alargan un montón porque tienen esos rebotes, ¿verdad? Entonces, a menos que sea una urticaria que de verdad esté muy descontrolada, una exacerbación demasiado intensa, etcétera, o la angiodema, sobre todo, yo lo utilizo solo cuando hay una angiodema que de verdad no va a resolver, ¿verdad? De lo contrario, no vale la pena. Y la única excepción para esto es la urticaria por presión. Es la única que sí se necesita el corticoide, pero después todas las demás, ninguna. Entonces, antihistamínico no sedante, cada 8, 12 o 24 horas, depende del caso, ¿verdad? Para eso sirve hacer el UAS, ¿verdad? Para saber en qué nivel estamos y cómo estamos. Luego el antihistamínico cada 8 a 12 horas, disminuir hasta encontrar una dosis donde ya tenemos un control, ¿verdad? Y podemos quedar aquí, ¿verdad? En donde estemos, en control. No sé cuánto, porque no se sabe, eso se individualiza en cada paciente. No se puede decir, ok, a todos los pacientes les voy a dar 3 meses y después 3 meses y se lo quito. No se sabe, ¿verdad? Cada paciente reacciona bastante distinto. Hay pacientes que llaman y bueno, ya llevo un mes y no me ha vuelto a salir nada, ok, quitémoslo o hagámoslo un día sí, un día no y veamos hasta si vuelve a aparecer, no vuelve a aparecer, etc. Lo que sí es bien importante son los primeros 3 meses de tratamiento. Y aquí sí se sabe que mientras mejor se hagan esos 3 primeros meses de tratamiento, mejor le va a ir al paciente al final. Entonces, si ustedes hacen esos 3 primeros días de tratamiento, meses de tratamiento, depende del caso, pero aunque sea uno al día o un día sí, un día no, a los 3 meses como que lo terminan y esperan a ver si va a volver a salir o no, se lo quitan y dicen, ok, esperemos y si vuelve a salir lo volvemos a poner y si no vuelve a salir ahí lo dejamos. Generalmente tiene mejor pronóstico que los que se hacen esquemas muy cortitos y no se les da el seguimiento, ¿verdad? Y por último, pues el biológico, que omalizumab es el más efectivo, son 300 cada subcutáneo, cada 6 semanas. Nosotros utilizamos el esquema de la doctora Ferrer, que es la que empezó con este tema, porque
En Estados Unidos generalmente se pone el omalizumab de continuo, hasta que, no sé, nunca, hasta siempre, o hasta que el paciente ya no lo puede pagar, o hasta que el paciente de verdad no pueda tener nada. Pero en España se hacía una interrupción en cuanto el paciente mejorara. Entonces, digamos que nunca antes de los 3 o 4, nunca antes de los 4 meses, pero después de los 4 meses, si el paciente ya mejoró, se para, ya no se vuelve a poner y se espera, porque a veces ahí hay un ahorro de dosis de 4 a 6 meses, o sea, puede ser que en 6 meses el paciente no vuelva a tener urticaria y se ahorra esos 6 meses del biológico, no solo en dinero, sino en ponerse un biológico. Y ahí quedan 6 meses que no lo tienen. Y si vuelve a aparecer la urticaria, pues lo volvemos a poner inmediatamente, pero ya más como a demanda. Puede ser que en esos 6 meses que yo dije que lo quité, sí tenga que tomar antihistamínico, ¿verdad? Aunque sea uno al día o un día sí, un día no. Pero pues tomar un antihistamínico no tiene más, ¿verdad? Al contrario, ponerse un biológico. Entonces, aquí si quieren ver la acción del omalizumab en los procesos asmáticos, en el asma los mastocitos se activan por los anticuerpos unidos al alérgeno, ¿verdad? Que esto pues será otro tema que no sé si ya lo vieron o ya lo van a ver. Aquí está el alérgeno, une, ¿verdad? Y se da la liberación de todo lo inflamatorio y aquí empiezan los síntomas, ¿verdad? El omalizumab, que es esta... Ay, lo siento. Aquí está. El omalizumab, que es esta Y amarillita, lo que hace es unirse aquí. Claro, el antihistamínico va hacia el bolita. El antihistamínico se agarra, no siempre lo logra. En cambio, el omalizumab se prende aquí y ya impide, o sea, bloquea esta salida. Entonces aquí no, ¿qué va a salir ahí? No puede salir nada. Por lo cual es el éxito del tratamiento. El 45% de los pacientes con urticaria crónica tienen anticuerpos IgG para la subunidad del receptor IgG de alta afinidad, que es lo que les decía, o sea, este receptor, esta Y moradita, que es lo que conduce a esa activación de mastocitos y basófilos. Entonces, en el tratamiento del asma alérgica con omalizumab, se produce una reducción rápida de esos niveles de IgG libre que anda por ahí y que produce más y más asma, con la posterior disminución de la expresión de este mismo fregón que está aquí, que es el que nos causa todos esos síntomas. Entonces, en la urticaria crónica autoinmune también se vio que si se agarraban esos receptores de IgE por los anticuerpos, podía hacer esa reducción y esa expresión, sobre todo del receptor que está aquí, porque ese receptor es el que hace esa liberación masiva. Entonces, por eso es que el omalizumab tiene tanto éxito en la urticaria. En embarazo y lactancia, quise incluir esto porque sé que también les preguntarán sus pacientes. Siempre de segunda generación, no sedante, ¿verdad? En lactancia la clorferinamina se ha asociado con sedación de lactante y mala alimentación, ¿verdad? Porque el paciente está atontado. Entonces no vale la pena seguir usando Istaprin cuando hay buenos de segunda generación, ¿verdad? Los más recomendados, pues cetiricina y loratadina, simplemente porque tienen más estudios, no nada más. Si ustedes acostumbran siempre a las que están lactando, la lactancia es más importante para los pechos, acostúmbrense siempre a, si tienen duda, métanse a lactancia.com y investiguen del medicamento antes de prohibir un medicamento de lactancia, porque al final la mamá tiene que estar cómoda, si tiene una enfermedad que afecta tanto su calidad de vida, ¿verdad? Va a afectar su nexo el bebé, su lactancia y todo lo demás. Entonces, en la urticaria no hay ninguna razón para que un bebé tenga que dejar la lactancia. Y bueno, eso es todo. Me voy a desconectar, no sé cómo, para que me puedan... Olga, una cosita que lo tenías ahí en una diapositiva, pero que ya no mencionaste, fue los pseudoalérgenos. Si les podrías decir un poquito de qué son los pseudoalérgenos y las dietas de estos y qué tan efectivas o no son para estos casos. Bueno, sí. Existen un montón de dietas supuestas y que si consumen menos alimentos liberadores de vitamina, una barrera en el paciente y eso está comprobado que no tiene ninguna eficacia.
existen los pseudoalérgenos, que son pues, alimentos que se consideran pueden ser generadores inespecíficos de histamina y aumentar o inducir una urticaria. Pero como el mecanismo de la urticaria ya está muy bien estudiado, se sabe que aquí no hay una relación. Y si usted se mete a cualquier página de urticaria o de lo que sea en internet, el paciente tiene muy fácil acceso a un montón de dietas sin sentido, especialmente niños, ¿verdad? Dietas que supuestamente le van a hacer tener menos urticaria y en la práctica se ha comprobado que no tiene eficacia. Y una cosa que me olvidé decir también, o pues la verdad que ni lo menciono porque no, es que también a veces relaciona mucho la urticaria crónica con enfermedades infecciosas, especialmente bacterias, helicóptero pylori, etc. Y la verdad es que no se ha encontrado que haya una relación directa entre los dos. Y se ha estudiado, sí se han hecho varios estudios, especialmente Helicobacter pylori y parásitos de varios parásitos. En ninguno se ha encontrado que haya una relación directa, especialmente porque lo que se ha hecho es el tratamiento, se quita la infección, a veces mejor la urticaria y a los años vuelve a aparecer la urticaria, ¿verdad? Y existe esta infección. Porque la urticaria, su comportamiento es así. Y ese es el problema, porque, por ejemplo, te les va a decir, mire, esto deje de comer cualquier cosa, y ya no huevo, digamos, ya no tengo urticaria. Pero eso es casualidad, no es causa, porque a los 2 días le va a volver la urticaria, o a los 3 días, 3 meses, o el tiempo que le vaya a durar, ¿verdad? Entonces a veces eso confunde bastante al paciente porque es que como no dejé de y con eso se me quitó y ahora soy alérgico por siempre, ¿verdad? A eso, y no tiene a veces relación, sino simplemente fue porque el tiempo que, o sea, su tiempo de urticaria se acabó, digamos, y él lo relacionó con eso, pero no hay una relación directa. ¿Alguna duda? Chis. Otra cosa que en la lactancia también se puede poner el omalizumab. Omalizumab, para que ustedes sepan, sí, o sea, hay en Guatemala, en el hospital hay una paciente nada más en adultos que tiene tratamiento con omalizumab por asma grave, o sea, en pediatría no tenemos ningún paciente todavía. Y está indicado para estas dos cosas, asma grave, urticaria crónica espontánea. Entonces, la verdad que nos va generalmente bien con los antihistamínicos de segunda generación, con las urticarias crónicas que tenemos. Casi siempre se nos controlan con doble dosis o triples y mucho, y no hemos llegado a necesitar omalizumab. Pero si en algún momento necesitáramos, pues es una posibilidad pedirle el tratamiento al paciente, ¿verdad? Se podría hacer en el hospital en algún momento, porque sí es un tratamiento bastante caro. Pero pues sí tenemos la posibilidad para que ustedes sepan que sí, ¿verdad? Y pues yo creo que lo importante es como para ustedes, sobre todo, diferenciar mucho entre la aguda y la crónica, ¿verdad? O sea, eso es clave para el pediatra. Diferenciar y como les dijo la doctora, pensar siempre en los virus o en las infecciones, como les digo yo repetidamente, en las urticarias agudas, que miran en la emergencia, llega el niño enronchado y generalmente rápido piensan qué comió, qué le dio de comer y empiezan con el montón de recomendaciones de hágale dieta, de no le dé fresas, chocolates, no sé qué. Eso está como muy arraigado ahí, pero hay que quitarse esa idea, ¿verdad? Hay que pensar primero siempre en infecciones, después en alimentos y después en medicamentos. Y si ya es crónica, pues todo lo que les dijo la doctora Vega, que ya vieron que es otro mundo totalmente diferente, ¿verdad? Que generalmente no tiene nada que ver con alergias, sino que es una enfermedad diferente, ¿verdad? Y otra cosa, pues siempre diferenciar entre la urticaria y la anafilaxia. Ya la otra semana van a ver la clase de anafilaxia, pero yo siempre les insisto que cuando vean niños en la emergencia, que lleguen así con urticaria, angioedema, hay que ver siempre si hay síntomas en otro sistema, ¿verdad? Para ver si es anafilaxia. Y aunque tengan una urticaria horrible, que el niño esté llenísimo y que esté súper hinchado, pero no tiene síntomas en otro sistema, es una urticaria, ¿verdad? Una urticaria angioedema, no es una anafilaxia. No sé si alguien tiene alguna duda, aprovechen.
¿Han visto urticarias? Es que no sé de qué año están aquí. R3. Sí, han visto muchas. Vemos bastantes en la emergencia y pues agudas seguramente también ven muchas en la emergencia y las, pues ahí las tratan y ahí mismo se van, ¿verdad? Ahorita precisamente tenemos una niña ingresada, caso raro, la verdad es que te aprovecho para consultártelo. Es una niña y algo grande, que tiene como unos 11 años, me parece, que llegó con un cuadro, pues parece anafilaxia por la historia, porque es urticaria angioedema del labio con dolor abdominal. Entonces se trató como anafilaxia, sin embargo se egresó erróneamente, creo yo, y hizo como una bifásica, ¿verdad? Y ahora está ingresada con solo la urticaria, ya, ¿verdad? No tiene angioedema, pero sí es una urticaria que no respondió a dosis tope de antihistamínico de segunda, le tuvimos que agregar ranitidina, le tuvimos que agregar otro antihistamínico y esteroide, ¿verdad? Y aún así todavía seguía con lesiones hoy. Y entonces ahí sí uno ya duda un montón porque decís, pues si fue anafilaxia, sí tiene que haber como un factor desencadenante, ¿verdad? Y se queda y se quedó con esta urticaria como brotando y brotando y brotando. Y la verdad que no sabemos qué. La sospecha de la mamá es huevo, pero la niña tiene 11 años, ¿verdad? Entonces está como raro. No era alérgica al huevo previamente. Entonces, esos casos ahí creo que se nos como complica un poquito, ¿verdad? Porque decimos, bueno, está en urticaria aguda, pero fue bien intensa, dudas si fue anafilaxia o no fue anafilaxia, y no sabemos si se va a Tenía angioedema también. Un poco de angioedema en el labio. Poco. Porque puede ser que el dolor abdominal haya sido angioedema y no parte de la anafilaxia. Pues un angioedema intestinal acompañando la urticaria y que en realidad sea un brote de urticaria con angioedema, ¿verdad? Y el brote de urticaria con angioedema siempre es más intenso que solo una urticaria. ¿Y qué antihistamínico tiene? ¿Qué? Perdón. Antihistamínico. Tiene levocetiricina y clorfeniramina. Porque no aguanta las 12 horas, o sea, levocetiricina cada 12, ¿verdad? No aguantaba, entonces le puso de primera generación. Ya sabes que en el hospital solo hay de primera generación para ponerles intravenoso, ¿verdad? Y pues el esteroide, pero sí se le va a poner adrenalina y sí está muy intensa, o sea, es de estas que cabal nosotras vemos y nos da la impresión que se va a cronificar, ya sabes, pero algo raro, ya te contaré la evolución de esa, pero sí, pues esos son casos que ven los residentes, ¿verdad? Ustedes que están acá, que tienen ingresados, que yo siempre les digo, visualícense el otro año, van a estar en el hospital de no sé dónde y ustedes solitos van a estar con esos pacientes, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que aprendan a manejarlos, que sepan cuándo referirlos, por qué los están refiriendo, para qué, y cómo manejarlos, ¿verdad? Cuando no tienen como el especialista a quien consultar. Es muy importante que el manejo de pediatra general sea bueno con estos niños, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si no tienen alguna otra duda, entonces muchas gracias, Olga. Te agradecemos mucho por tu excelente plática. Mucho gusto. Y no sé si hay algo más antes de desconectarnos. La otra semana ven anafilaxia, ¿verdad? Entonces es un poco lo que aprendieron hoy de urticaria aguda y ya aprender a diferenciar a anafilaxia y manejarla, que ya van a ver que también es otro mundo, es diferente, ¿verdad? Gracias, Olga. Muchas gracias, doctora Vega. Te agradecemos mucho. Gracias, doctora. Feliz noche a todos. Gracias.